Y listo, entonces, Santiago, el escenario es todo tuyo. Listo, Adelante. Daniel, muchas gracias. Bueno, un gusto para todos los que se hayan unido a esta sesión. El honor es que ustedes vengan pues como a escuchar en este espacio un poco. Entonces, como les mencionaba Daniel, en esta charla vamos a hablar un poco de qué es una arquitectura desacoplada utilizando eventos, una arquitectura orientada a eventos, y lo vamos a orientar un poco al tema de AWS. Vamos a mirar algunos de los componentes en AWS que permiten implementar ese tipo de arquitecturas, cómo funcionan. Vamos a hacer al final incluso un pequeño demo donde vamos a incluir múltiples de esos componentes que vamos a mencionar, cómo van a generar una arquitectura basada en eventos y cómo desacoplan esos componentes sin necesidad de que haya una dependencia constante entre ellos. Entonces, para esta sesión vamos a dividir en múltiples secciones. Vamos a hablar primero qué es una arquitectura orientada a eventos, vamos a mirar un poco de qué tipo de problemas soluciona, vamos a hacer un mapeo de un problema del mundo real, de cómo se podría mapear orientado a eventos y cómo funcionaría ese desacoplamiento en un escenario del mundo real. Vamos a mirar un poco de todo el tema de request contra versus response, que son dos tipos de arquitecturas también. Normalmente trabajamos con request. Vamos a mirar cuál es la diferencia contra un sistema de pub sub o en algunos casos de pooling. Vamos a mirar cómo en este tipo de arquitectura se comparten datos, cómo son los servicios orientados a eventos. Vamos a mirar un ejemplo de ingestión de datos en AWS, que incluso puede aplicar a una arquitectura general en otra plataforma en la nube. Y vamos a centralizarnos a hablar un poco de servicios de AWS que permiten esto, como Kinesis, vamos a hablar de SNS, vamos a hablar de SQS, vamos a hablar de una de las herramientas estrellas de AWS para este tipo de sistemas que es EventBridge. Y al final vamos a hacer un demo donde vamos a juntar toda esta parte que hablamos y lo vamos a juntar con otras cosas como un sitio web de Elastic Beanstalk. Vamos a mirar un deployment también de una función lambda y cómo podemos integrar todo eso a partir de estos servicios. Un poco sobre mí, antes de, entonces de comenzar con la charla oficial. Mi nombre es Santiago Arango, estoy localizado en Medellín, en Colombia. Llevo en Gap aproximadamente unos 3 años y medio y a nivel de carrera llevo entre unos 11, casi 12 años trabajando. En ese tiempo me he orientado como desarrollador .NET, variando mucho el frontend. Comencé con Vanilla JavaScript, después con algunos frameworks como AngularJS, luego salté pues algunas versiones de Angular y más recientemente sí he estado más centralizado con algunas versiones de Angular entre la 10 y la 12 como carrera, pero digamos como ese fuerte ha sido siempre el .NET, es lo que siempre me ha estado acompañando desde el día 1 en mi carrera. Actualmente dentro de la compañía hago parte de la cuenta de Amadeus y soy líder técnico de uno de los equipos y también pues soy el Scrum Master en paralelo de este mismo equipo y tengo pues toda esa responsabilidad técnica y administrativa y en manejo pues del equipo, que de hecho es el equipo más genial de todo Amadeus. Bueno, vamos a comenzar entonces a discutir un poco con todo lo que tiene que ver con la arquitectura orientada a eventos y primero vamos a entender cómo funciona esto. A nivel de sistema, nosotros tenemos normalmente múltiples escenarios a la hora de que hay una ejecución del usuario con respecto al sistema. Pero en concepto podríamos dividirlo en dos partes. Las tareas que requieren una respuesta automática para que el usuario sepa que algo se realizó de manera exitosa. Y otra parte tenemos como todas las partes transaccionales que pueden tomar un tiempo de ejecución, que requieren múltiples pasos y que no necesariamente requieren que el usuario esté todo el tiempo a la espera de ese proceso. Entonces, un ejemplo de cuándo tendría que el usuario esperar una respuesta automática, cuando actualiza sus datos. Es decir, el usuario hace un cambio sobre sus datos personales sobre una plataforma, él no va a esperar 15, 20 minutos, media hora a que esa información se actualice, a no ser de que haya una integración con un sistema externo, claro. Esto simplemente es una actualización normal de usuario, va a cambiar mi nombre, mi documento, mi número de teléfono y ya. Son tareas súper rápidas que pueden ocurrir en tiempo real. Pero tenemos otras tareas que son las que pueden tardar un poco más, requieren procesos intermedios y que nosotros como usuarios no esperaríamos que fallen, a no ser de que de verdad haya un fallo no de sistema, sino de proceso. Un gran ejemplo de esto, Amazon, Mercado Libre, eBay, son plataformas que trabajan bajo ese tipo de orientación. Tú haces un pedido, ese pedido entra dentro del sistema y entra en múltiples pasos que no necesariamente se ejecutan en tiempo real. Vos puedes esperar un momento por correo electrónico, por notificación móvil a que se te notifique el envío. ¿Cómo funciona eso? Tú haces el pedido se envía a un sistema, a una cola, un dato de streaming. En un rato vamos a conversar bastante de esta parte. Y a partir de esos sistemas se generan múltiples eventos.
Cuando compras un producto, ¿qué eventos tienen? Primero hacen veracidad de que el producto sí esté disponible, es el primer paso, a garantizar que la persona que está vendiendo ese producto a la tienda sí tenga ese producto disponible. Luego de eso se podría entrar a toda la parte de facturación, que es donde entran, validan tu tarjeta de crédito, se hace una transacción con el banco y se garantiza que esa transacción ocurra. Y después de eso se verifica el despacho, y una vez se tiene eso, se te verifica cómo se te envía una notificación a vos como usuario diciéndote que ese evento se puede realizar con éxito y que la compra fue exitosa. Si alguno de los pasos anteriores falla, obviamente se te notificaría también como un evento de que esa compra falló. ¿Qué puede haber fallado? Resulta que vos le diste clic a la misma vez que otra persona para comprar el mismo producto y era el último en el stock. Lamentablemente esa persona te ganó por 5 segundos, hizo la compra, ya el stock no está disponible, entonces obviamente el sistema no debería dejarte hacer esa compra. Si falla la validación de tu tarjeta de crédito porque tu tarjeta no tiene el cupo disponible, ingresaste mal una información y no te diste cuenta en ese momento, la información de facturación no concuerda con la que tiene en el banco, escenarios comunes, entonces ahí también debería de fallar. Bueno, los eventos normalmente se producen en dos formas, eventos que pueden ocurrir resultados en tiempo real o con tiempos de espera. Y entran dos conceptos bien importantes acá. Entre el usuario estar esperando de manera indefinida a una respuesta, a estar como en un tiempo de espera, pues digamos un poco más definido. Cuando trabajamos con tiempos de espera en eventos, se organiza bastante el tema del tiempo de espera porque vos te vas con toda la tranquilidad después de que hagas una operación que va a haber un sistema intermediario de comunicación que te va a hacer saber el resultado de esa transacción. Por ejemplo, correos electrónicos, notificaciones push, llamadas por teléfono, SMS, entre otras cosas, notificaciones de plataforma. Todo eso te va a permitir como saber en qué va el estado de tu evento. ¿En qué sistemas pueden interactuar sistemas orientados a eventos? Cualquier tipo de sistema que realmente tenga ese requerimiento y que sea funcional para el mismo. Es decir, que esto aplica para aplicaciones web, para aplicaciones de escritorio, para aplicaciones móviles. Hoy se ha vuelto muy famoso y muy integrado ese tipo de arquitectura para sistemas orientados con IoT o Machine Learning también. Es muy, muy orientado en ese sentido, porque esos tipos de eventos normalmente suele tardar el procesamiento y no vamos a sentar al usuario que un procesamiento de Machine Learning que dure 30 minutos se quede enfrente del computador esperando si eso fue un éxito o no, sino que por correo se le puede notificar luego qué pasó, o como en temas de IoT, es por excelencia también. Por ejemplo, cuando un dispositivo que tienes dentro de tu casa que detecta humo, que detecta humedad, cualquier cosa, detecta un evento correspondiente, él puede desenlazar otros eventos, que hubo humedad muy elevada, agua, se largó el agua, entonces nuestro sistema puede cerrar las ventanas automáticamente. Un evento genera una acción. ¿Qué ventajas tiene esto? Lo primero es que cuando hablamos de un sistema tradicional que está orientado a que yo llamo un API o un servicio y espero la respuesta, se genera un alto acoplamiento entre los componentes porque el componente que está haciendo uso de ese servicio tiene la expectativa de que este esté disponible todo el tiempo o en la mayor parte del tiempo. Si ese servicio no está funcionando de manera correcta, todos los procesamientos van a fallar de manera automática y ni siquiera va a dar como una oportunidad de que el sistema pueda reintentar el proceso. Volviendo al ejemplo de la compra, yo envío una compra, supongamos que el sistema de facturación está en despliegue, está caído, tuvo una falla intermitente. ¿Qué podría hacer el sistema? Y si es un sistema orientado simplemente a request response, o sea que yo envío un mensaje y espero una respuesta, él va a fallar y me va a obligar a mí a repetir manualmente todo el procedimiento. Y si el servicio va a estar desconectado 15, 20 minutos por alguna falla, yo voy a estar 15, 20 minutos intentando hacer este tipo de procesamiento. En ese tipo de arquitecturas, todos los componentes se desconectan de una manera muy eficiente porque el sistema principal envía un mensaje a un data streaming, en este caso el que envía el mensaje se conocería como el event producer, y lo envía algo que es un data streaming o una cola, es un sistema donde se escriben los mensajes, y los demás consumidores, que son las personas o los servicios que están interesados en consumir ese mensaje, lo puedan tomar, procesarlo y hacer las cosas que necesiten. Si en algún momento hay una falla, este tipo de sistemas tienen una capacidad muy fuerte de tener una capacidad de reintentar mensajes. No es que se vaya a quedar siempre reintentando mensajes, uno puede definir ese tipo de políticas, pero yo podría reintentar el mensaje por lo menos 5 veces antes de decirle al usuario que falló y le ahorro tiempo, él no tiene que estar todo el tiempo pendiente y a lo mejor a la cuarta vez el servicio ya está conectado nuevamente
y el proceso que yo estoy necesitando funciona con éxito. Y esto que ustedes ven en pantalla, en el diagrama de la derecha, es como funciona en un concepto, en un nutshell, por así decirlo, una arquitectura basada en eventos. Alguien produce un evento, ese evento lo notifica a un data streaming, a una cola, un sistema donde se guarda el mensaje. Ese data streaming puede comunicarse con la base de datos o incluso en muchas ocasiones se puede comportar como base de datos porque otros sistemas pueden hacer como queries contra ellos, más no es un sistema de excelencia de persistencia, valga la redundancia, no es que reemplace el 100% la base de datos, pero sirve para hacer streaming y evita que se puedan hacer ese tipo de llamas a la base de datos. Y van a haber unos sistemas consumidores que van a ser los que van a tomar esos mensajes y van a hacer. ¿Qué pueden hacer esos consumidores? El mismo ejemplo del pago. Uno puede ser simplemente el consumidor que procesa el pago, otro puede ser simplemente el que verifica el stock, otro el que notifica por correo electrónico la finalización del proceso. Entonces, cada uno puede hacer de maneras individuales un proceso sin necesariamente tener que tener una relación o una dependencia. Porque si el consumidor B no está disponible, el consumidor A puede hacer su tarea, notificar el estado, el consumidor C también podría hacer ese mismo trabajo y esperar a que eventualmente esté el consumidor B disponible para hacer esa transacción. Al final, entonces, ¿qué soluciona este tipo de arquitectura? Cuando nosotros hablamos de las aplicaciones más normales o las que se desarrollan anteriormente o incluso pues en algunos tiempos, es la donde yo tengo un servicio y todo el tiempo estoy esperando a que ésta se comunique conmigo a través de mensajes HTTP. Entonces van a haber mensajes donde me va a decir si hubo un OK, si el componente fue creado, si hubo una falla, y a partir de esto ese mensaje pues empieza a repartir entre múltiples servicios. Y acá ocurre lo mismo. En el diagrama, si el scheduler service no estuviera disponible, ni el user account, ni el package service, ni el delivery service, tendrían esa capacidad de hacer su proceso porque están todo el tiempo dependiendo de que el scheduler service esté disponible. Entonces acá todos los componentes están demasiado acoplados, hay una dependencia entre ellos, cosa que no resulta ser eficiente. Y esto se ve mucho en aplicaciones que están basadas en microservicios. Bueno, esto no significa que esta arquitectura sea mala, y eso es súper importante. No es que una arquitectura sea buena o sea mala, simplemente que hay escenarios en particular. Si yo necesito un mensaje de respuesta, como lo hablaba al inicio, yo puedo esperar a esa respuesta. Pero si son procesos como que requieren atomicidad o que requieren cierto grado de granularidad y van a haber muchos componentes interactuando, la arquitectura pues basada en eventos va a ser una solución muy ágil, muy amplia y que no va a afectar el proceso comparado contra lo que se tiene entre, digamos, la arquitectura común de comunicación entre microservicios directamente y el intercambio de estados de mensajes entre los aplicativos. Ahora supongamos esto en el mundo real. Supongamos que una tienda es la que está encargada obviamente de hacer una venta de X producto y de empaquetar ese producto. Y resulta que esa empresa es la que se está encargando también del sistema de envíos. Supongamos que tienen nomás un domiciliario en ese momento y que esa empresa, digamos, está en un poco crecimiento. Entonces, hay un proceso. La tienda prepara los paquetes, se los entrega al domiciliario y él tiene que ir a una ubicación, hacer el envío, nuevamente volver a la tienda, recoger más paquetes, etc. Y acá hay unas limitantes, como seguramente se lo están imaginando. ¿Qué ocurre si la persona que está haciendo los domicilios tiene una dificultad técnica con su moto? Los paquetes se van a empezar a aprisionar porque no va a haber quien los recoja ni quien los despache. Obviamente los clientes se van a quejar, se van a empezar a retirar, van a empezar a cancelar sus productos, se van a cansar de esperar su pedido, ya que la empresa generó una dependencia muy fuerte con una sola persona para hacer este tipo de pedidos. Uno podría pensar que una forma eficiente siempre de solucionarlo es simplemente ir multiplicando lo que está proveyendo ese servicio, que también se da mucho en las arquitecturas. Empezamos a hacer escalamientos verticales y horizontales de los servicios para que esos servicios estén más disponibles. Y esto en parte soluciona el problema, pero resulta que la tienda sigue estando acoplada y sigue siendo muy responsable de cosas que a lo mejor no debería ser disponible, de ser responsable. Sigue siendo encargado del empaquetamiento, sigue siendo el encargado de que los paquetes se despachen a través de un sistema de domiciliarios, contratando múltiples domiciliarios y el proceso se repite. Entonces ya la tienda se está desorientando un poco y a medida que va creciendo eso se va haciendo mucho, mucho más complejo.
Tomás se encarga todo ese proceso. ¿Qué podría hacer yo como empresa? Yo podría simplemente soltar el proceso a partir de que la gente haga la compra y derivarle a otra empresa todo el tema de envíos. La empresa de envíos en ningún momento va a estar interesada directamente en el stock que tenga la tienda, ni en las ventas, ni en la plataforma. Ellos simplemente van a estar encargados de recibir el pedido y de despacharlo. Y asimismo, la tienda no va a estar preocupada tanto por el sistema de envíos, porque la empresa de envíos es la que le tiene que garantizar de que todo ese proceso está completamente definido. Y esto es un ejemplo que vemos en tiendas como Amazon. Amazon es un proveedor que vende millones de productos a través de millones de proveedores alrededor de todo el mundo, y ellos simplemente se encargan de ofrecer en una primera parte inicial todo el tema de la venta del producto. Hay una segunda derivada que se encarga de todo el empaquetamiento y hay empresas derivadas que se encargan de todo el tema de envíos. Entonces las responsabilidades se comienzan a dividir entre entidades diferentes, y esto es lo que trata de solucionar una arquitectura orientada a eventos, empezar a crear componentes que se encarguen de cosas puntuales, pero no necesariamente sean como el cuello de botella para otras partes. Porque si la empresa de envíos tiene, digamos, una dificultad por alguna razón, la tienda no debería preocuparse, porque la tienda de envíos es la que debería de solventar realmente ese proceso de envíos. Y como les decía, tiendas así grandes como Amazon, también Mercado Libre, eBay, hacen esa misma estructura. Ellos, digamos, se desacoplan de toda esa parte ya de los envíos, del empaquetamiento y de ciertos detalles especiales, incluso de la parte de devoluciones hasta cierto punto, dando que otras entidades se encarguen de toda esa parte del proceso. Yes. ¿Qué también soluciona la parte de la arquitectura en el mundo real? De esta arquitectura orientada en el mundo real. Normalmente nuestro aplicativo puede estar disponible en múltiples dispositivos, o pueden haber múltiples dispositivos generando información. Puede haber desde un aplicativo, un dispositivo móvil, vehículos, sistemas en la nube, y cada uno de estos componentes puede estar escribiendo a uno o múltiples servicios, y cada servicio escribe directamente en una base de datos. Eso es una arquitectura también muy, muy utilizada, que nuevamente no tiene algo malo, pero empieza a tener algunos problemas cuando los sistemas empiezan a ser muchísimo más robustos, porque el compartir datos, compartir información entre las bases de datos se vuelve un poco más complejo. Tienen que empezar a existir bases de datos intermediarias para compartir información entre los sistemas, o algunas bases de datos empiezan a recoger información que ni siquiera deberían de tener, solamente por la necesidad de requerir consumir esa información. O incluso empiezan a compartir información entre microservicios de manera interna por RCP o por HTTP, que son protocolos para intercambiar información, y eso empieza a generar un gasto adicional entre los microservicios para poder intercambiar información. Entonces ahí es cuando entra un poco la parte del broker para replicar los datos, que como les mencionaba, un sistema intermedio toma los datos y los replica a las bases de datos que los necesitan. Entonces las bases de datos empiezan a conservar información que no son pertenecientes realmente a su dominio, pero por alguna razón tienen dependencias. Por ejemplo, yo podría tener toda mi información de aplicación móvil en una base de datos directa, o todo lo que almacene dentro del vehículo en una base de datos de vehículos, pasar por un microservicio en específico, pero resulta que para poder relacionar la base de datos de móvil y de vehículos necesito la información del usuario, necesito alguna información adicional de más personal para poder cruzar cierta información. Entonces empiezan a construir esas dependencias. O si conecto mi dispositivo móvil a mi vehículo y hay una integración de datos, entonces yo ya necesito saber qué vehículo está relacionado con qué dispositivo móvil. Y es algo muy común en este mundo del software, y funciona perfectamente, pero digamos empieza a perder como ese propósito cuando se partillan este tipo de arquitecturas iniciales. El tema de compartir información se vuelve un poco más complejo. Aquí entra a jugar también la arquitectura entonces orientada a eventos, y empieza a ofrecer sistemas mucho más robustos. En el medio, en vez de tener un broker replicando información o guardando caches de información directamente, el streaming recibe los mensajes de los microservicios que estén interesados y los escribe en algo que se llama un pool o un stream. En ese stream se guarda la información necesaria, por ejemplo, como la información de la persona, información del vehículo, información que sea requerida para cruzarse, y las bases de datos se convierten en entidades estructurales que solamente guardan información puntual de su dominio. Ya no es necesario que estén todo el tiempo compartiendo. Porque si la información de mobile necesita algo de la persona, no va a ir a la user data ni va a utilizar un microservicio intermedio para ir a consultar la información del usuario,
sino que se va a basar en el streaming pipe. Acá viene también muy importante todo el tema de réplicas. Cuando trabajamos con streaming pipes, hablamos de herramientas como Kafka, RabbitMQ, Kinesis, que es una de las que vamos a hablar en un rato, y son aplicativos o plataformas o software o plataformas o software como servicios que replican de manera muy fuerte ese tipo de información. Es decir, que no va a haber un streaming pipe realmente, van a haber 5 o 6 en paralelo por si alguno cae en no disponibilidad o en falla técnica, el resto van a tener la información. Entonces hay una alta disponibilidad, las bases de datos conservan su operación, no empiezan a llenarse de información de otro y los microservicios no tienen que empezar necesariamente a compartir información entre ellos, sino que dependen de ese intermediario para compartir esa información. Entonces, eso a la final se convierte, el streaming pipe se convierte en una forma de intercambiar mensajes e incluso obtener información de interés para todos los componentes. Bueno, veo que Camilo tienes una pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, una preguntita referente a ese modelo. En ese caso, habría que crear una especie de suscripción para cada microservicio en ese streaming pipe y para cada base de datos a ese streaming pipe también para que puedan consultarse para otros fines, ¿puede ser? Sí, correcto, exactamente. Siempre tiene que haber un tema de suscripción y de publicar y de suscribirse para poder compartir la información, que era de hecho que es lo que sigue de acá, Camilo. Era lo que vamos a comenzar un poco acá. Bueno, listo, qué pena. Muchas gracias. Perfecto, no, pero es una muy buena pregunta. ¿Cómo comparten entonces esos microservicios de información? Se crea un topic y un streaming en el medio, que era este mismo componente que estamos acá, el streaming pipe, llega acá y como la información no necesariamente es del interés de todos, existe una forma de hablar de PubSub, que es Publish and Subscribe. Es decir, que algunos sistemas publican información al streaming pipe y otros sistemas son los que se suscriben a esa información para consumirla. En ese intermedio existen varias formas de consumir el streaming. La primera es el PubSub. Alguien publica, alguien se suscribe y cada vez que llega una información con un mensaje de interés para un servicio, esa información se le envía a ese servicio. Hay otra forma que es el pooling, que es, digamos, un pub, publica la información dentro de un tópico o un streaming, pero el streaming no notifica a nadie sobre la nueva información, sino que los suscriptores tienen que estar verificando constantemente bajo un proceso si hay información nueva. Eso ya, digamos, cada componente lo puede solucionar de acuerdo a los requerimientos. ¿De cuál es la práctica necesaria en uno del otro? Depende. Si usted tiene que tener comunicación en tiempo real y asegurarse que los mensajes viajen lo más pronto posible, a lo mejor el PubSub va a ser la solución para usted. Pero si usted requiere incluso colectar información en un periodo de tiempo, 15, 10, 20 minutos, el pooling puede ser muy buena opción porque usted no va a recuperar un mensaje, sino que va a recuperar bancos de mensajes que pueden ser de mucho interés. Ejemplo perfecto para esto, Machine Learning, IoT. Son sistemas que pueden recoger mensajes y utilizar ese banco de mensajes para procesos más robustos. Listo. Y la tercera forma, que es también, digamos, no tanto relacionado con el evento, es que otros suscriptores pueden hacer queries al topic y obtener información, o al streaming en este caso, y obtener información, que era lo que les mencionaba hace un momento, que no reemplaza la base de datos, pero va a tener información primordial y se pueden utilizar herramientas como Apache Flink, incluso SQL tradicional para hacerle queries a esos topics, sacar información y retornarla al servicio. Bueno, Jorge, digamos el tiempo para recuperar el mensaje es configurable en cada una de las diferentes plataformas. Eso se llama TTL o Time to Live. Eso es configurable por cada uno. El TTL puede ir de escasos segundos hasta minutos o horas. Eso ya es dependiendo de la configuración que vos le des al servicio. Incluso en esa parte hay un sistema de reintentos donde si un mensaje falla múltiples veces se envía a otra cola o a otro streaming o a otro topic que se llama normalmente se conoce como el dead letter queue, que son mensajes que no se pudieron procesar y son muy útiles para que los desarrolladores o los QAs puedan mirar por qué ese mensaje no se procesó. Pero el tiempo de vida del mensaje, Jorge, varía de acuerdo a la configuración que cada sistema tenga. Puede ser minutos, incluso horas. Hay plataformas incluso que como Kafka y Kinesis que pueden guardar mensajes durante años. Listo, Carlos. Para la parte del streaming pipe y el service bus hay una parte, digamos diferente. Cuando realmente no hay tanta la diferencia, cuando hablamos de un streaming o un service bus, un bus de mensajes, estamos hablando de algo muy, muy parecido. El streaming normalmente lo que también facilita es la recolección de información, como lo mencionaba, y la almacena. Mientras que un service bus te va a ayudar a
a redireccionar los mensajes más como en el estilo PubSub a diferentes entidades de interés. Esa es como la mayor diferencia. El streaming va a tener también como esa capacidad de tener retención de mensajes y que yo le pueda hacer queries para coleccionar información de interés. Bueno, igual la parte sí, exactamente, la parte del streaming pipe es para el tiempo real y enseguida lo vamos a hablar un poco en la parte de Kinesis, Carlos, de cómo podemos tener diferentes niveles en Kinesis para administrar tiempo real y de escribir mensajes en los buses. Tranquilo, Carlos, son excelentes preguntas todas las que han hecho. Bueno, permítame continuar acá. Entonces, ¿cómo funciona la parte de compartir los datos? Este gráfico lo comparte perfecto. Es de un libro que se llama Design Event Driven System de Ben Stofford. Lo encuentran en el sitio de O'Reilly. Se lo recomiendo si quieren navegar un poco más y sobre todo si quieren aprender Kafka. Un libro muy bueno. Es donde ustedes pueden ver acá en este ejemplo que hay una montaña donde yo tengo el almacenamiento de las órdenes, el cliente, y hay otra donde está el de pagos. Y toda la información que viaja por esas diferentes montañas, que haya un lago de streamings que es para guardar información y recolectarla. Y con ese mismo lago de información yo puedo hacer otros procesos, así como lo ven en la pantalla. Si miran en la parte derecha inferior está el Fraud Mill, que es donde va a haber un aplicativo para detectar fraude, ¿cierto? Y en la parte de la izquierda tenemos otro que es como para manejar toda la de management de información. O sea, ¿qué puedo hacer yo con esa información adicional, digamos, como la detección de fraudes? Puedo hacer Machine Learning, hacer PI, almacenar información del usuario, entre otras cosas. Entonces, este diagrama es muy bueno para entender que, a pesar de que la información viene de diferentes lugares, el Lake of Stream permite coleccionar esa información y que todos los sistemas sean capaces de consumir eso a sistemas que están antes o después del procesamiento. Bueno, ¿qué servicios normalmente son bastante utilizados para todo lo que tiene que ver orientado a la parte de eventos? Tenemos brokers como Kafka, Kinesis y Azure Event Hubs que nos permiten hacer ese reenvío de mensajes y comportarse como colas. Reciben mensajes, los coleccionan y se los pueden enviar a otros o los pueden retener para que otros a través de pooling también puedan consumir esos mensajes. Y dentro de la parte de PubSub tenemos AWS SNS, SQS, RabbitMQ y también Azure Event Hubs, que también permite esta configuración. Y de todos los de AWS, ya vamos para esa parte de la configuración para que entiendan cada uno de estos. Estos diferentes servicios son por excelencia las herramientas que se pueden utilizar a la hora de diseñar arquitecturas basadas en eventos, porque tienen capacidad de construir streams, tienen la capacidad de crear topics, tienen la capacidad de crear queues y proveen todo ese tipo de soluciones transversales a las arquitecturas orientadas a eventos. Entonces, aquí vamos a mirar un ejemplo muy, muy particular dentro de AWS de cómo podría ocurrir una ingestión de datos. Vamos a suponer que tenemos 3 niveles, un computador, un sistema de IoT y teléfonos. Todos estos sistemas van a pasar por un gateway, que es simplemente una parte donde yo configuro mis APIs. El gateway se encarga de redireccionar el llamado a la API en particular, y a partir de ahí yo podría redireccionar esos datos a sistemas específicos. Kinesis tiene, por ejemplo, 2 niveles, Data Streams y Fire. Tiene 3 niveles, 2 de esos son Data Streams y Firehose. Lo vamos a mirar un momento en detalle, y a partir de esas integraciones, como lo ven acá en los iconos de color morado, yo puedo tomar esa información y la puedo enviar a S3, que es el sistema de almacenamiento, lo puedo mandar a DynamoDB, que es una base de datos no relacional, o lo puedo incluso mandar a SageMaker, que es el sistema de EI de AWS para hacer predicciones. Bueno, en el intermedio tenemos SQS, que es es un sistema de colas, y ese sistema puede recibir mensajes y enviarlos a Lambda. Y en un tercer nivel tendríamos SNS, que es un sistema también de notificaciones de servicios que se puede utilizar para correos electrónicos, SMS, para arquitecturas también PubSub, y a partir de ese yo podría hacer muchas cosas. En este ejemplo, el diagrama para enviar un correo electrónico. Yo podría recibir la orden, procesarla y enviar un correo electrónico, un mensaje push a los dispositivos o a un computador. Ahora, de todos los servicios que hemos estado conversando un poco, Kinesis ofrece 3 niveles de procesamiento, 4 si juntamos la parte del video stream, pero con la parte de streaming entonces tenemos videos y datos.
Para la parte de videos tenemos este ejemplo donde, por ejemplo, un sistema de seguridad, un dispositivo móvil, entre otros, captura video en tiempo real. Ese video se escribe a un streaming real y a partir de ese streaming yo puedo pasar esa información a diferentes servicios, como por ejemplo Amazon Recognition Video, que se utiliza para procesar imágenes y videos, obviamente, y hacer detección en tiempo real de algo que está ocurriendo dentro del video, utilizar SageMaker, que es para construir modelos personalizados de Machine Learning, utilizar TensorFlow, HCL para hacer procesamiento de video, entre otras cosas. Podría hacer acá, o sea, el escenario a la derecha serían ilimitados, podría construir cualquier sistema que pase por el video stream y usar ese streaming en proceso. Y acá, como lo mencionaba hace un rato en las puntas que hizo Carlos, por ejemplo, de los video streams son obviamente en tiempo real. Data streams es bastante similar al video stream, pero obviamente lo que varía acá es el streaming que viene desde el sistema. No son videos, sino que son específicamente datos que pueda recolectar desde mi aplicativo, datos que pueda recolectar desde lo que hace el usuario en la UI. Yo puedo, por ejemplo, recolectar qué está haciendo el usuario en la UI todo el tiempo, si hizo clic aquí, si hizo clic allá, si interactuó con un botón, si le iba a dar al botón de compra y por alguna razón se arrepintió. Son análisis que yo puedo hacer en tiempo real y esa información la puedo pasar como a servicios como Amazon Kinesis Data Analytics, que es otro servicio de Kinesis. Voy a pasarlo a un clúster de MR de Spark, a pasarlo a un S2, que es una máquina virtual, hacer un procesamiento personalizado, y lo mismo con un Lambda, y esa información la puedo convertir en datos que serían útiles para analytics, gráficos, estadísticas, detección de fraudes, entre otro tipo de sistemas. En el medio de todos estos queda Firehose, que es un sistema bastante interesante, muy útil entre Data Stream, Video Stream y Analytics, porque el Firehose realmente lo que hace es recibir una información de entrada, le hace un procesamiento y esa información la puede enviar a múltiples destinatarios para hacer más procesamiento. La puede mandar a S3, la puede mandar a Redshift, que es otro sistema de clúster para hacer análisis de datos, la puede enviar al servicio de Elasticsearch para construir sistemas de búsqueda, lo puede enviar para Splunk para login y tracking. Y lo mismo, generar analytics, generar inteligencia. El de Analytics, este sí es bastante particular porque ofrece un sistema de query, como lo hablamos ahorita, donde yo puedo almacenar información en tiempo real y todo el tiempo puedo utilizar herramientas como Apache Flink o SQL tradicional para hacerle query a esa información y obtener insights o obtener información de interés. Y lo mismo, esto se puede escribir a un múltiple de salidas o se puede conservar dentro del streaming para consultar información. Casos de uso bien importantes, yo puedo conservar o juntar todos estos servicios. Por ejemplo, lo que les mencionaba ahorita, yo puedo recolectar los clics que hace el usuario dentro del sitio web o en qué lugares él está moviendo el mouse, qué acciones está haciendo. Yo le puedo enviar esa información a Firehose, hacerle un preprocesamiento, enviarla a Data Analytics, hacer un procesamiento aquí de Machine Learning o de inteligencia o de búsqueda o limpieza de datos. Lo podría enviar nuevamente a un Firehose, almacenarlo en Redshift para ejecutar Analytics y después de esto podría generar reportes que le interesarían al usuario. O por ejemplo, con video streams, yo puedo capturar un input en tiempo real mientras voy manejando mi vehículo o cámaras que están externas, puedo pasarlo al video stream, hacer temas de Machine Learning y procesar una salida. Por ejemplo, ¿qué podría hacer así si estoy conduciendo mi vehículo? Detección de señales en tiempo real, detección incluso de colisiones en sistemas más avanzados, sugerencias de navegación, entre otras cosas. Yo puedo utilizar ese video que estoy capturando con mi vehículo para crear ese tipo de sugerencias. Y similar, por ejemplo, para redes sociales, yo podría pasar información de redes sociales a un input de data stream de Kinesis, podría pasarlo para Analytics, podría pasarlo a un Lambda, almacenarlo en base de datos y generar más información. Generar información de IoT, yo puedo tener tractores, sistemas, almacenarlos dentro del data stream, con Lambda procesarlo, y a partir de eso podría generar inteligencia. Por ejemplo, en qué momento sería óptimo reemplazar una parte de mi vehículo, de mi tractor, de mi sistema que estoy utilizando. Yo podría hacer todo eso a través de la información que colecto de ese sistema. Obviamente dentro de AWS está la parte de SNS, que es el Simple Notification Service, que se utiliza para enviar notificaciones. Puede enviar correos electrónicos, puede enviar mensajes SMS, se puede utilizar como arquitectura PubSub para que alguien publique un mensaje y otros se suscriban y los puedan consumir. Los mensajes pueden hacer fan out, es decir, que se pueden enviar a múltiples destinaciones
sin ningún tipo de restricciones, se pueden enviar a otros endpoint HTTPS, puedo redireccionarlos directamente, enviarlos a Firehose, enviarlos a NoSQS, a una función lambda, entre otras cosas. Entonces, el sistema, el SNS, se encarga realmente es de reenviar mensajes o hacer esa arquitectura PubSub a través de estos protocolos HTTP, de mail, entre otros. Entonces, como les decía, se puede utilizar para enviarse SMS, yo puedo publicar mensajes y enviarlos a múltiples destinatarios dentro del sistema. Puedo enviar notificaciones push, que son las que normalmente nosotros recibimos en los teléfonos, en WhatsApp, en Instagram, entre los aplicativos móviles, cuando nos notifican que hay noticias nuevas, productos nuevos. SNS también es un aplicativo por excelencia para este tipo de servicios. Luego tenemos SQS, que es un sistema de colas, donde yo puedo escribir un mensaje dentro de esta cola, y la cola simplemente es un sistema donde se retiene un mensaje, el mensaje se conserva, y ese mensaje se puede reenviar también en manera PubSub para que otros los consuman. Por ejemplo, SNS lo podría consumir, una función blanda lo podría mandar a S2 para consumirlo. Y SQS se ofrece en dos niveles, a nivel estándar y a nivel FIFO. A nivel estándar es que no se respeta el orden de los mensajes, se procesan los mensajes, pero no se garantiza un orden. Una cola FIFO es first in es el first out, o sea, el primero que entra es el primero que sale, es una cola donde me garantiza la salida. ¿Cuál debería de utilizar? Lo mismo, depende de la necesidad. Si usted tiene que respetar el orden o tiene un orden importante dentro de su sistema, FIFO va a ser su opción. O si no, podría ser Standard Queue, teniendo en cuenta que FIFO tiene más limitaciones en la cantidad de mensajes que puede conservar. Entonces, si la cantidad de mensajes que vas a recibir es muy alta, a lo mejor te convenga más irte por Standard Queue, pero si necesitas garantizar cierto orden o que los mensajes no se repitan, te va a servir un sistema de duplicidad que vos deberías de implementar a nivel programático dentro de tu sistema. Y acá tenemos el producto por excelencia de AWS para arquitectura orientada a eventos, que es EventBridge. Y este es uno de los productos más sólidos para ese tipo de arquitecturas. ¿Qué permite hacer EventBridge? EventBridge es un sistema que recibe un mensaje y ese mensaje lo puede desviar a múltiples lugares a través de un Event Bus. El Event Bus es lo que hace recibir el mensaje y redireccionarlo a múltiples destinatarios. Por ejemplo, EventBridge puede tomar un mensaje, reenviarlo a SNS, SQS, a un Lambda, a un S2, lo puede mandar a un closet de Apache, e incluso tiene integraciones con sistemas externos como SAS, entre otros, para que procese los mensajes y los soporta de manera nativa. O yo puedo implementar incluso destinatarios que soporten el protocolo HTTP y puedan recibir los mensajes. ¿Cómo funcionaría EventBridge? Entonces hay un origen de un evento que es el que se escribe dentro de EventBridge, y por ejemplo yo lo podría reenviar a un Lambda y Lambda podría reenviarlo a otros destinatarios. Podría correr flujos de procesos. EventBridge podría reenviar mensajes a funciones STEP, que son funciones que tienen pasos adicionales de ejecución, o incluso cada uno de los procesos puede tener interacción humana. De hecho, acá los invito el jueves a la charla de Carlos Carrero, que nos va a contar un poco de este mismo proceso, pero en Azure, pero es el mismo sistema donde hay interacción humana y pueden haber pasos de aprobación, desaprobación, interacción. Y también podría aplicar inteligencia, enviar el mensaje a EventBridge, pasarlo por un Lambda para hacerle un preprocesamiento y enviarlo a SageMaker o a Comprehend, que son servicios de Machine Learning, por ejemplo, de AWS. Esto vamos a hacer un poco un ejercicio acá para que miren cómo utilizando EventBridge podemos redireccionar los mensajes a diferentes destinatarios. Entonces, acá a nivel de AWS, un segundo, ya tengo preparado, digamos, un ambiente listo, un aplicativo, donde lo que vamos a hacer es simplemente enviar un JSON y nos vamos a asegurar de que ese JSON se distribuya a múltiples partes dentro del sistema. Este aplicativo es un aplicativo de Elastic Beanstalk que ya está desplegado. Fue el único paso que me adelanté un poco porque este sí demora un poquito para desplegar. Pero para darles como un concepto rápido, Elastic Beanstalk es un producto que tiene AWS que despliega sitios y hace toda la parte administrativa por nosotros, hace todo el escalamiento, crea las máquinas virtuales, de acuerdo a la tecnología que tengamos, origina los despliegues, podemos crear múltiples ambientes y desplegar con mucha facilidad a través de slots. Yo, por ejemplo, puedo tener ambiente de pruebas, ambiente de staging, ambiente de preproducción, producción, entre otros,
y hacer los despliegues entre ambientes es súper sencillo. Obviamente se pierde algo de control en ciertas cosas si son necesarias, pero si uno quiere, digamos, hacer despliegues rápidos y no tener que preocuparse mucho por la parte de la infraestructura, este producto de la SIG Beanstalk es la herramienta que deberían de buscar. Entonces, vamos a comenzar entonces desde la derecha hasta la izquierda. ¿Cuál es el objetivo? Vamos a escribir un mensaje en EventBridge a través del aplicativo que les acabo de mostrar acá rápidamente. Vamos a enviar un JSON. Ese JSON lo vamos a despachar a un SQS, a un Lambda, que lo va a procesar, y ese Lambda se va a encargar de escribirlo en DynamoDB, en la base de datos de Dynamo. El mismo mensaje lo va a reenviar en paralelo a SNS, me va a llegar por correo electrónico a mí, y también vamos a escribir ese mismo mensaje en CloudWatch, que es el sistema de login y tracking que tiene AWS para uno revisar la salud de los servicios a nivel interno. O sea, es para mirar loggers, por ejemplo, cuando un servicio falló, si logueó errores, incluso pues uno puede loguear cualquier nivel, cantidad de llamadas, entre otros. Y vamos a tener integración con Kinesis para enviarle un data stream, lo vamos a pasar a un Firehose y lo vamos a enviar a S3. Entonces vamos a comenzar por la derecha para poder construir todos los componentes que son requeridos. Vamos a comenzar entonces primero con DynamoDB. Vamos a crear rápidamente una base de datos en Dynamo, que como les decía es una base de datos no relacional, producto también por excelencia de AWS, es un producto propio de ellos. Y vamos a crear entonces rápidamente una tabla. Entonces, el nombre de esta tabla se va a llamar Hero Squad, que está relacionado con el JSON que lo vamos a enviar. Vamos a crear una llave partición, que aquí también como un pro tip de DynamoDB, el partition key es lo que utiliza este DynamoDB para separar la información. Entonces, por ejemplo, cada vez que yo le envío un squad diferente, él particiona inteligentemente los datos, lo que acelera mucho los queries comparados contra una base de datos, digamos, SQL tradicional, incluso contra muchas no SQL también. Entonces, vamos a tener esta partition key, que es una de las propiedades que va a ir dentro de nuestro modelo. DynamoDB es un sistema que se configura de acuerdo a la capacidad de escritura y lectura que yo necesite. Tiene la capacidad de autoescalar de manera dinámica bajo demanda, o yo puedo configurarlo de manera provisional si lo veo necesario. Es decir, yo le digo cuánta capacidad de escritura y lectura tengo. En este caso lo vamos a ir por la parte de configuración automática y vamos a crear esta tabla. Listo. Aquí estamos bien. Eso tarda un par de segundos, no es realmente muy demorado. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a desplegar una función lambda. Yo de este lado tengo el Visual Studio en otra pantalla. Vamos a ir un momento al lambda, que es el servicio serverless. Eso es, digamos, como la mímica de la Source Function también de Azure, para los que están un poco más familiarizados con el tema de Azure, donde yo puedo ejecutar código serverless. Eso. Y yo desde acá voy a desplegar una función en el Visual Studio que en un momento vamos a ver, no tarda tampoco mucho. Y en un momento ya deberíamos de poder ver la nueva función acá creada. Listo, creo que ya deberíamos de poder ver por lo menos la creación. Tomen un segundo acá, tuve un error acá. Listo, ya debería estar desplegando nuevamente. Bueno, mientras la parte está despliega, podemos ir ganando un poco de tiempo. Y lo que vamos a hacer entonces, para la parte de la configuración, vamos a crear también un topic de SQS y de SNS. Entonces vamos a comenzar primero con la parte de SQS, Simple Queue Service. Entonces vamos a crear un queue acá rápidamente y le vamos a poner eros queue. ¿Listo?
Aquí esto es súper rápido. Acá una de las preguntas que hacían, por ejemplo, ¿cuánto es el timeout de un mensaje? ¿Cuánto es la retención de tiempo de un mensaje? ¿Cuánto es el tiempo que se debería demorar en enviar el mensaje? O sea, si yo quiero esperar un par de segundos o incluso minutos para esperar el mensaje, lo puedo hacer. Puedo colocar un tamaño máximo del mensaje. En este caso es de 1 kilobyte a 256 kilobytes, lo máximo que soporta SQS en payloads, entre otras configuraciones. Acá tenemos la parte de permisos. Yo puedo soportar, por ejemplo, encripción, por ejemplo, del letter queue, que era lo que les mencionaba ahorita. Los mensajes que falle los podría enviar a otro queue para almacenarlos o para procesarlos luego. Y tenemos el tema de estándar y FIFO. En este caso lo vamos a dar con estándar. Aquí ya estamos súper bien. Vamos a crear entonces ahora un SNS que también hace parte del proceso. Necesitamos enviar un correo electrónico. Voy a tomar mi correo de acá, red de Gap, rápidamente. Hola, Santiago. Hola, Santiago. Tú ya lo acabaste de crear, ¿no? El SNS. No, acabé de crear, fue un SQS, un Symbol Queue Service, que fue una cola. Ok, pero en ninguna parte dijo de cuánto podría costar esto, porque esto tiene un costo, supongo, ¿o no? Sí, claro, todos los servicios que tienen en AWS tienen un costo. Realmente en esta charla no iba a entrar mucho en el tema de costos, pero normalmente se cobran por la cantidad de mensajes. Normalmente tiene 1 millón aproximadamente de mensajes, donde tiene un costo de aproximadamente $0.10, y entre más mensajes recibas, más económico es, pero pues siempre y cuando pues haya un control como en la cantidad de mensajes que estás reenviando. Ya. Yeah. Sí, pero claro, todo esto, obviamente, pues todo lo que uno crea en AWS tiene un costo. Listo. Voy a crear un topic de SNS. En este caso le vamos a poner en Iros SNS. Y acá van a ver una parte que yo les mencionaba. También SNS tiene la configuración para FIFO o estándar y tiene las configuraciones básicas que hablaba hace un momento. Pero SNS requiere una suscripción para poder enviar los mensajes. En este caso voy a crear una suscripción de correo electrónico. Entonces, ese es el SNS que acabé de crear. Ese es mi topic donde van a llegar los mensajes. Y le voy a decir acá qué quiero hacer cuando lleguen esos mensajes en este topic. En este caso le voy a decir que me envíe un email. Le voy a decir que me lo envíe a mi correo electrónico de Gap y voy a crear la suscripción. Vuelvo un momento acá a mi correo. Voy a aceptar la notificación, porque pues obviamente él no me va a empezar a enviar correos a no ser de que el propietario del correo electrónico lo autorice. Ya con eso quedó autorizado. Volvemos acá un momento. Entonces tenemos ya nuestro SQS, nuestro Lambda también ya debe de estar desplegado. Vamos a verificarlo rápidamente. Acá está, from SQS function. Ya vamos a hacer una configuración adicional en esta parte. Tenemos nuestro SNS. CloudWatch no tenemos que configurar nada. CloudWatch viene activo por defecto. Enseguida en el Event Bridge hacemos la configuración para que escriba en CloudWatch. Y nos faltaría entonces un Kinesis Data Stream y un Kinesis Firehose para escribir en un S3. Entonces nos falta esa parte. Entonces, vamos a construir toda la parte de Kinesis. Entonces, primero vamos a crear un data streams que es donde va a llegar el mensaje. Este le vamos a poner Kinesis Heroes. Eso, vamos a utilizar en este caso, tenemos dos niveles, por demanda o provision, donde en demanda es que el sistema se escala y se acomoda a los requerimientos que vayan llegando al streaming, y provision es que obviamente tiene una capacidad limitada. Y esto se calcula en charts, y los charts son la cantidad de unidades en la que yo puedo particionar esos mensajes, qué tamaño podrían tener, y esos charts son los que me permiten dividir los mensajes, e incluso yo podría leer mensajes de charts exacto, o sea, no necesariamente de charts específicos. Bueno, listo, voy a crear el data stream. Ya con eso quedamos acá perfectos. Vamos a crear ahora un delivery stream, que en este caso sería el Firehose. Yes. Y le vamos a decir que nuestro destino va a ser un bucket de S3, que es de almacenamiento. Entonces, ¿cuál es el origen de mi streaming? Obviamente va a ser el data stream que acabamos de crear, el Kinesis Heroes. Vamos a seleccionar. Y en la parte
del destino, vamos a decirle que va a ser un bucket de C3, entonces también vamos a crearlo rápidamente. Los buckets de C3 tienen que tener un nombre global, o sea, es un sistema de archivos compartido para todo el mundo, entonces tiene que tener un nombre único a través de todo el mundo. Entonces le vamos a colocar irosgap y le vamos a colocar 09 06 2022. Esperemos que se nos sea ese toma. No vamos a configurar nada adicional acá con respecto al bucket. Y lo vamos a dejar acá ya creado. Entonces acá está nuestro irosgap. Volvemos al Kinesis Firehose. Vamos a seleccionar acá el bucket. ¿Sí? Entonces todo lo que llega al Kinesis Data Stream se va a llegar a este Firehose. Este Firehose lo va a enviar al S3. Creamos nuestro Delivery Stream. Y entonces acá ya solamente nos faltaría configurar la parte donde el SQS le mande a Lambda la información para que se la pueda enviar a DynamoDB. Entonces acá también viene algo súper importante orientado a eventos. Esta es mi función, como la pueden ver, mi función está en el medio, from SQS function. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a agregarle un trigger que sería en este caso el SQS. Entonces cuando el mensaje llegue al SQS, el SQS automáticamente se lo va a redireccionar a la función. Entonces le voy a decir acá que mi origen es SQS. Antes de hacerlo, piden todos los lugares donde yo puedo enviar datos a un lambda. Puede ser desde el IoT de Alexa, Kafka, API Gateways, Load Balancers, IoTs. Hay una cantidad de eventos grandísimos, incluso pues también eventos internos de Eventbridge. En este caso, por ejemplo, va a ser un SQS. Vamos a seleccionar nuestro Eros Queue, que lo creamos hace un rato. No vamos a cambiar nada acá adicional. Listo, permítanme un segundo, hago un ajuste. Porque obviamente la función tiene que tener los permisos para poder escribir, para poder recibir mensajes del SQS. Entonces voy a modificar rápidamente el rol que está asumiendo esta función para agregarle los permisos necesarios. Vamos a agregarle rápidamente acá el permiso. De hecho, debo agregarle, en este caso, dos. Voy a agregarle el de SQS. Le voy a dar permisos completos de SQS a la función. Y adicional a eso, le voy a dar también de una de los de Dynamo, porque obviamente él va a ser la función la que va a escribir programáticamente dentro de Dynamo y voy a agregarle estos policies. ¿Listo? Entonces acá ya tengo mis tres políticas adjuntas. Voy a volver entonces nuevamente al lambda donde lo estaba configurando y le voy a dar a agregar. Entonces ahora sí ya tenemos nuestros triggers listos. Y vamos entonces a configurar la última parte, que sería el Eventbridge, que se va a ser el encargado de redireccionar el mensaje a todas estas herramientas. Entonces el Amazon Eventbridge va a requerir dos cosas para poder funcionar de manera adecuada. Lo primero es que va a requerir un Service Bus que debe de ser definido y creado acá, que en este caso le vamos a crear demo event, lo vamos a llamar demo event bus. Entonces, al estar en Eventbridge, lo primero que debería crear yo es un event bus, contando de que siempre hay uno por defecto, que es el que crea AWS. En este caso vamos a crear uno personalizado. Le vamos a poner demo event bus acá. No vamos a cargar ninguna política en particular para este bus de momento. Lo vamos a crear. Y el bus va a ser el encargado de recibir los mensajes, pero los mensajes solamente los va a recibir basado en las reglas que estén cumpliendo con la política. Entonces vamos a crear una regla para que redireccione los mensajes. En este caso le vamos a poner Heroes Rule. Vamos a seleccionar nuestro bus que acabamos de crear como el origen del evento para orientar esta regla. Listo. Y acá vamos a crear un patrón personalizado para la redirección de los mensajes. Acá yo puedo redireccionar los mensajes basados en el origen. Esta configuración es bastante sencilla de hacer, pero yo podría redireccionarlo de un servicio de AWS hacia Eventbridge, de servicios externos, o le puedo decir una clave valor de que si llega un mensaje con una clave específica, ejecute esta regla. En este caso, nuestro aplicativo va a mandar el mensaje al event bus utilizando como origen esta palabra, esta frase, demo heroes. Entonces, cualquier mensaje que llegue al event bus con este origen, lo va a reenviar automáticamente a todas las funcionalidades que vamos a ver en un momento.
Y aquí es donde llega la parte de la integración con Evenboss. Podemos seleccionar múltiples targets en la configuración. Entonces, primero tenemos la parte de SQS. Entonces, vamos a agregar el target. Le vamos a decir que vamos a dar un SQSQ y que envíe ese mensaje al ErosQ, que fue el que definimos ahorita. Ya sabemos que el ErosQ va a enviar al lambda y el lambda va a escribir en DynamoDB. Vamos a agregar un objetivo secundario, que entonces en este caso sería el SNS. Seleccionamos SNS, le decimos cuál es el topic de nuestro interés, que en este caso sería Eros SNS. Vamos a agregar un tercer target, que en este caso entonces sería CloudWatch, que como les decía, no había que hacer como una configuración previa a ese, simplemente escoger el log group y le vamos a decir que lo escriba en un log group, que es una carpeta de logs que se llame Eros Logs. Bueno, vamos a agregar un target adicional. Entonces, en el CloudWatch él va a escribir el mensaje dentro de los logs, eso también lo vamos a ver en un momento. Y aquí vamos a tener nuestro último objetivo, que sería el Kinesis Stream, que también ya lo configuramos. Vamos a seleccionar el Kinesis Eros. Esta parte es para agregar permisos. Vamos a dejar que él cree por defecto los permisos para tener la capacidad de escribir sobre Kinesis. Y ya aquí tenemos nuestro Eventboss prácticamente listo. Entonces vamos a revisar, vamos a escribir sobre el demo Eventboss. Vamos a crearlo con la regla con Eros Rule. Solamente vamos a aceptar mensajes en este Eventboss que venga de demo Eros para esta regla en particular. Y lo vamos a orientar a estos 4 targets totalmente diferentes. Vamos a crear la regla. Y ya lo que vamos a hacer en el aplicativo que teníamos acá hace un momento abierto desde el inicio, voy a agregar un JSON, que es simplemente una información de héroes acá, ¿sí? Que se llama el escuadrón de supervillanos, y acá hay alguna información de dónde están localizados, cuándo fue formado, y los poderes de algunos de los integrantes del mismo. Listo, vamos a hacerle un submit a esto. Listo, ese mensaje ya en este momento, con toda la configuración que hicimos, debería haber llegado a EventBridge. Entonces vamos a empezar a revisar primero. Vamos a revisar primero la parte de Dynamo, que seguramente es la más visible, porque ya el objeto debe estar en la base de datos. Ya que llegó al SQS, el SQS llama al lambda y el lambda debería haber insertado los datos acá. Entonces vamos a ir a la tabla que habíamos creado hace un rato. Vamos a explorar la tabla. Y acá ya llegó pues nuestros datos, llegó nuestro JSON. Es decir, que nuestro primer trigger se ejecutó con éxito sin ningún problema. Entonces tenemos acá nuestro primer trigger. Vamos a mirar la parte de SNS. Vamos a encontrar mi correo electrónico por acá. Y acá me llegó la notificación. Entonces, como pueden ver, acá me llegó también el JSON automáticamente con la información que yo ingresé dentro del sistema. Vamos a revisar CloudWatch, que si haya escrito ya estos logs. Vamos a ir a los logs. Nosotros creamos un log group hace un rato, cuando estábamos configurando el EventBridge. Acá está Eros Logs. Y acá tenemos el login, el log stream que generó. Y acá están también logueado completamente el JSON que enviamos. Vamos a mirar la parte de Kinesis, que esa puede tardar. Esa parte de Kinesis del Firehose es importante saber que no es en tiempo real, sino que puede algunas veces tardar unos minutos en procesar, en especial si uno no utiliza la parte de escalamiento y sobre todo si tiene un chart como el que tenía yo en este momento, que era bastante pequeño, pero vamos a ver si ya logro escribir el mensaje. Todavía no ha llegado, entonces creo que mientras llega el mensaje acá al S3 podemos de pronto hacer preguntas. Ok, abrimos el espacio por si alguien tiene alguna pregunta. Vale, entonces como pudieron ver, mientras alguien de pronto tiene alguna pregunta, yo solamente envié un mensaje al EventBridge desde un aplicativo y el EventBridge se encargó de distribuir el mensaje a diferentes servicios. Ya en esa misma escala yo puedo hacer exactamente lo mismo con un sistema real. Yo puedo tomar un mensaje y redireccionarlo a múltiples sistemas y cada sistema hacer un procesamiento completamente diferente. Entonces eso es lo bueno de eso.
Y en algún caso de que alguno de los servicios que esté apuntando al Event Bridge no esté disponible, pongamos que se cayó el S3, el Kinesis está desactivado, tiene algún problema, o la Lambda que yo estaba desarrollando se estaba desplegando, entre otras cosas, Event Bridge tiene la capacidad de hacer esos reintentos hasta que eventualmente el mensaje llegue, y si no llega, él a nosotros como administradores del sistema o como desarrollador o como arquitecto nos hace saber que un mensaje no llegó por alguna razón en específico. Entonces, esa fue, a través de un mensaje, cómo se redireccionó a diferentes partes y se hicieron tareas completamente diferentes en cada uno de ellos. Una pregunta, Sí, claro. Santiago. Por ejemplo, la comunicación entre la aplicación que tenés en Beanstalk y el Event Bridge, ¿es simplemente un post HTTP o...? Vos te puedes comunicar de diferentes formas con Eventbridge. Una forma es hacerlo a través de protocolos HTTP, tienen la API, pero en este caso en particular lo hice a través del SDK de .NET, que ya es proveído por AWS. Uno crea el mensaje y utilizando el SDK lo puede enviar a Eventbridge, simplemente dando pues la configuración de cuál es el event bus que me interesa, cuál es el nombre del mensaje, el mensaje que quiero enviar y que tu aplicativo obviamente pues esté configurado para acceder a tu cuenta de AWS. Listo. Y la parte del lambda hacia el S3. Yes. Es también lo mismo con un SDK. Exactamente lo mismo. Ese Lambda Function está escrito en Net 6 y utiliza también el SDK que provee AWS y con ese se comunica directamente con Cosmos DB. Pero como vieron ahorita en un espacio, tuvimos que darle permiso, entonces hay que asignarle también algunos permisos adicionales a través de roles al sistema. Listo. Muchas gracias. Vamos ya. Bueno, vamos a ver si esto se logró actualizar. La parte de Kinesis en Firehose no es, como les decía, es un poco más asíncrono y se demora un poco para escribir. No, ahí llegó el mensaje. Entonces acá ya está el mensaje, 2022, 09, 06, la partición 18, y acá está nuestro mensaje. Ya quedó copiado. Entonces yo podría hacer eso para cada uno de los diferentes mensajes, guardarlos en el almacenamiento y reutilizarlos para lo que necesite. Entonces, eso que acabamos de hacer hoy es simplemente como una arquitectura a través de un puente de eventos. En este caso fue un event bus. Yo puedo redireccionar mensajes a otros sistemas y en vez de ser un event bus podría ser una cola, podría ser un streaming y podría enviar esa información a todo el que se quiera, suscribir, entre otras cosas. Ejemplo, el Lambda estaba suscrito al SQS en este caso, pero el Event Bus estaba enviando la notificación a los demás a través del bus de eventos. Entonces son diferentes implementaciones de arquitecturas que se pueden utilizar en arquitecturas orientadas a eventos y en sistemas orientados a eventos. Bueno, Daniel, eso es como de mi parte. Si alguien más tiene una pregunta. Quería saber si podías mostrarlo de la lambda. Creo que esa parte la perdí. No sé si era un código. Bueno, claro que sí. Javier, sí, Javier. Listo, permíteme un momento, yo vuelvo acá. Entonces, la parte de Lambda teníamos un SQS, que era el que estaba recibiendo el mensaje del Event Bridge, y el SQS le enviaba el mensaje a la función porque la función estaba suscrita al SQS. Esta función, Javier, la desplegué desde el Visual Studio rápidamente aquí a mi ambiente. Es bastante sencillo, pues no quería comentar en detalles como .NET porque pues, posiblemente no toda la audiencia necesariamente va a estar ahí en .NET, pero a la hora de crear un Lambda Function desde .NET, no es sino instalar en tu local las herramientas de AWS, instalar los diferentes SDK. Esta es la función en este caso. Tenía un modelo bastante sencillo y como pueden ver acá, leo la tabla de perdón, de Dynamo que creamos acá, abro el cliente y le enviaba el JSON que hace un rato les mostraba. Para desplegarlo, pues así digamos, de manera informal como desarrollador, acá está la opción, desde que tengas las herramientas instaladas, publicar a AWS, provees la información, la tecnología, cómo quieres desplegarlo, qué nivel de despliegue quieres hacer, si es release o debug. En este siguiente paso autorizas pues como todos los permisos que necesite tu función, en los roles, si quieres activar el thread, que es un proceso para hacerle tracking a los mensajes, si quieres configurar un dead letter queue, y le das upload, y él fue el que me generó al hacerle simplemente el upload, él automáticamente crea la función acá. Perfecto. Gracias. A vos, Javier. Rodrigo.
Buenas tardes, Santiago. La duda mía es con la Lambda también, porque veo que no está Dynamo como destination para la función. ¿Ahí está conectada con el SDK o cómo es la conexión? Correcto. En este caso no fue como, digamos, un destino directo a través de la salida, sino que simplemente yo dentro de mi Lambda function utilicé el SDK de Dynamo y inserté los datos directamente dentro de la Lambda. Ah, Pero, perfecto. pero claro, o sea, lo que estás diciendo es perfecto. Yo podría escoger un objetivo y escribir el mensaje. En este caso no está el Dynamo. Para configurar Dynamo es algo diferente. Hay que crear unos streamings de Dynamo para que un Lambda pueda escuchar a esos eventos, pero como destino yo podría escribir lo que retorna el Lambda function a otro tópico SNS, podría mandarlo a otra cola, a otro Lambda function, incluso yo podría enviar el mensaje a otro event bridge para que despache los mensajes. Pero es una muy buena pregunta la que hiciste. Vale, muchas gracias. A vos. Ok, creo que estamos con preguntas. Listo. Bueno, no, entonces de mi parte muchas gracias a todos, espero que haya sido constructivo en este espacio, sé que era un buen contenido en un espacio corto, traté de resumirlo y hacerlo lo mejor detallado posible y gracias a todos por el tiempo que sacaron para estar acá y a Education por organizar este evento.